Comencemos. Ok. Buenos días. Hoy día me encuentro con el docente psicólogo Jefferson Rivera, que tiene un gran, un gran currículum en el ámbito de la psicología, ¿no? Y ahora él nos va a explicar en breve más o menos en qué se ha especializado y nos va a detallar todo eso, básicamente de su profesión, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Ok, agradezco también esta entrevista para tu trabajo académico. Como me comentaste, mi nombre es Jefferson Olivera, yo soy psicólogo, estudié en la Universidad Inca García La Vega, ahí hice mi carrera de pregrado. Tengo dos especialidades, uno como psicólogo psicoterapeuta y el otro como psicólogo organizacional. Actualmente me desempeño como gerente de recursos humanos del Instituto IDELI, que es el Instituto de Empleabilidad y Liderazgo, instituto que da capacitación in-house y también capacitación externa. Asimismo, enseño en institutos como IDAD, ¿no? CERTUS, okay, también Senati y Cibertec, ¿no? Como parte también de mi vocación como profesional. Yo egresé de la universidad en el año 2003, no, culpa, 2010, ingresé en el 2005, ¿ok? Bueno, y desde el 2010 a la actualidad ya tengo casi 10 años laborando como psicólogo. Muy bien, muy interesante, señor Olivera. Ahora, yo quiero agradecerle de verdad por accederme a esta entrevista, ¿no? Básicamente, lo principal de acá es hacerle unas preguntas con respecto al educando, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades, ¿no? Que carecen o que necesitan, ¿no? A nivel socioemocional, socioafectiva. Y básicamente son cuatro preguntitas previas, ¿no? No sé si me las podía responder. La Claro, con voy todo a, gusto. Adelante. Muchísimas gracias. La primera pregunta sería, para usted, ¿qué es una competencia socioemocional o socioafectiva? Muy bien. Primero hay que ver qué es lo que es una competencia, ¿no? Una competencia permite identificar las habilidades, capacidades y conocimientos de una persona, un profesional, y se divide en tres partes, ¿no? El saber pensar, el saber ser y el saber hacer. Y cuando hablamos de una competencia socioemocional o socioafectiva, hablamos de una persona que tiene una capacidad de entendimiento, ¿ok? Y empatía sobre la otra persona, ¿no? Cómo poder comprender, entender, ¿ok? La problemática de otra persona y en base a eso poder utilizar nosotros nuestras habilidades para poder ayudarlo o darle de repente una solución a lo que le está presentando, ¿no? Ejemplos de competencias socioemocionales tenemos, por ejemplo, lo que es la inteligencia emocional, la empatía, la asertividad, ¿no? El manejo de críticas. Son unas competencias que a veces dentro de la parte académica, la parte educativa, se necesita bastante con los estudiantes. Más aún cuando están entrando pues, a este mundo virtual que estamos ahorita, para poder aprender y comprender las herramientas que se piden, ¿no? Para su mejor aprendizaje. Me quedó muy claro realmente lo que tiene definición como competencia, ¿no? O sea, básicamente el educando necesita esa herramienta para poder desarrollarse en el ámbito, ¿no? De más que nada aún en ahora, porque estamos en esta previa pandemia, que no puedes ver a nadie, no sé, ¿no? Como que le está afectando más al educando, también al educador, creo, ¿no? Y creo que estas competencias son necesarias para que se pueda desarrollar como estudiante, ¿no? Para que pueda Así, afrontar el día a día, ¿no? así es. El Muchas manejo emocional es gracias. importantísimo. Sí, es el factor, creo, más importante, ¿no? Si no manejas tus emociones, prácticamente no vale nada, ¿no? Ni que sepas. Le es más difícil adaptarse al cambio, ¿no? Porque a veces la frustración, ¿no? Hace pues que tenemos reacciones que a veces queremos evitar y nos arrepentimos, ¿no? Y la poca tolerancia de frustración viene de eso, ¿no? El no poder manejar tus emociones, ¿ok? En momentos determinados, ¿no? Por ejemplo, ante ojalá un examen o un trabajo en equipo que a veces que tus compañeros no apoyan, o de repente problemas con la conexión de la red, o no entiendes alguna clase, o no comprendes la dinámica del docente, ¿no?
o que de repente quieras participar y es muy difícil mostrarte, ¿no? Académicamente hablando con otros compañeros, ¿no? Tus habilidades, es complicado y te frustras. Entonces, las competencias socioemocionales te ayudan a eso, ¿no? A manejar, a controlar tus emociones, a poder identificar en qué momento puedo expresar lo que me molesta, lo que siento, ¿no? En qué momento yo puedo decir lo que me parece, ¿no? Y si es oportuno o no, decirle a mi compañero lo otro, analizo la situación mejor y no me dejo ya por el impulso, ¿no? Una pregunta, maestro Olivera. Ah, Más allá de estas preguntas, ¿dejarse llevar por el impulso a veces es bueno o a veces es malo? O término medio, ¿cómo sería? ¿A qué es el término medio? ¿Cómo se? No hay término medio de la impulsividad. La impulsividad es una reacción instantánea basada en un estímulo estresor, ¿ok? Que te puede conllevar pues, a un efecto desagradable, como un insulto o una palabra grosera, de repente, un desplante. Y para manejar la impulsividad, primero tienes que aprender a identificar qué es una emoción, ¿no? Una emoción es un estado afectivo de corta duración pero intenso, ¿no? Entonces tú identificas que la emoción que más está en ti es la cólera, es la ira. Entonces al identificar eso, entonces ya puedes prevenir, ¿no? A una reacción de impulso, ¿no? Y la impulsividad, desde el punto de vista psicológico, no ayuda en la armonía del entorno, ¿no? Porque si estoy trabajando con mi equipo y veo que mi compañero no está aportando como debe ser, más en modo virtual, porque no lo veo, de repente que trabajamos todos con la cámara apagada, okay, no lo veo y yo le digo que me mande acá, ¿no? Y exploto, le digo, oye, pero tienes que mandar, que lo es lo otro, pero no sabemos qué está pasando, de repente tenemos la internet, ¿ok? De repente no le llega al mismo tiempo a todos porque recuerda que la expresión es distinta, o de repente no captó bien la pregunta, o no captó bien la indicación y le es un poquito más fácil de procesar. Entonces, la impulsividad hace que nublemos todo eso, ¿no? Todas esas posibilidades. Y nos lanzamos de frente, bueno, pues no está cumpliendo, no está haciendo, ¿no? Está cuenta, ¿no? Y eso que hace, rompe la armonía, ¿no? En la empresa se ve igual, por ejemplo, ¿no? A nivel laboral, en los trabajadores vemos que pasa mucho eso, ¿no? Que hay colaboradores que son muy hábiles, muy rápidos, y otros que un poquito más lentos, y a veces no comprende eso y empieza pues el dispute y genera una fricción que luego pues malogra el clima, ¿no? Y en este caso, en el caso de ustedes, de mejorar la armonía del clima académico, no perder esa armonía. Excelente. De verdad, maestro Olivera, me parece muy interesante lo que dice, ¿no? De verdad, creo que nosotros siempre, en especial los hombres, hemos actuado de forma impulsiva también con respecto a cuando estamos enamorados, todo eso, ¿no? Bueno, creo que es parte de, ¿no? Y también con el tiempo se logra manejar eso, ¿no? Claro, a veces uno necesita uno que lo guíe, ¿no? Para decirle que no debe saber controlarse y eso, ¿no? Como un padre, como que actúe como psicólogo, por así decirlo. También, ¿no? Puede ser un padre, o incluso uno mismo, ¿no? Uno mismo Uno mismo. leyendo, escuchando, ¿ok? Uniéndose con buenas personas, ¿ok? Que te orienten, o personas que de repente te muestran un camino distinto, o incluso uno mismo también lo puede trabajar, siempre y cuando tome conciencia, ¿no? Algo que tiene que tener en cuenta para todo problema es tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y el trabajo de las competencias sociales es muy importante, ¿no? Porque permite al estudiante formarse, ¿ok? En habilidades blandas, y lo cual a nivel laboral es muy solicitado, ¿no? Si tú evalúas a un postulante, a una empresa, del 100% que se pide dentro de un postulante, el 40% es netamente lo técnico, ¿no? Los conocimientos, los aprendizajes, pero el 60% es netamente habilidades blandas, y dentro de ello están las competencias socioemocionales. Muy, muy interesante realmente su respuesta y la verdad me culturiza de una u otra forma, ¿no? Nosotros en el ámbito de literatura solo nos dedicamos a libros, todo eso, ¿no? Y bueno, pues en este ámbito pienso que la psicología y las competencias, en especial de las emociones socioemocionales, son son base, ¿no? Para toda persona para que se pueda desarrollar. Dicho esto, podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, ¿cuáles son las principales necesidades socioafectivas o socioemocionales en los educandos a nivel inicial, secundaria, uh, sea universidad pública o privada, ¿no? No sé cuáles serían las principales necesidades socioafectivas y socioemocionales, ¿no? Muy bien. Bueno, a nivel de educación básica, lo que se ve, por ejemplo, en los niños, como necesidades socioemocionales, es el tema
de la comprensión de los padres en su educación, porque ahí se ve más la parte conductual. En los niños y los pubertad, los preadolescentes, lo que más se les evidencia a ellos es el tema de la conducta, debido a sensaciones de ansiedad, sensaciones de tristeza, ¿okay? ¿No? Algunos eventos pues, de arranques emocionales que puedan tener, porque recuerda que son en un proceso de evolución todavía, ¿no? Y más es la guía de los padres al enseñarles a cómo poder manejar eso, ¿no? ¿Okay? Hablándoles, ¿okay? Enseñándoles con el ejemplo, dándoles su espacio, por ejemplo. Y ya en la adolescencia, pasando a la adultez, ¿okay? Es el tema más ya emocional. Ahí sí es más emocional y más lo que es la parte cognitiva, ¿no? Y cuando hablamos de competencias emocionales en la parte de la adultez, es trabajar mucho lo que es la autorregulación, por ejemplo. Se busca mucho personas autorreguladas, que aprendan, ¿okay? A controlar sus emociones, que aprendan a ser disciplinados, ¿okay? ¿No? Y que puedan pues, desenvolverse adecuadamente en el entorno donde están, ¿no? Porque acá le doy un ejemplo, ¿no? A nivel laboral, una de las cosas que más hemos visto en los jóvenes, por ejemplo, estudiantes de carreras técnicas o carreras universitarias, es la inestabilidad laboral, ya que muchos jóvenes no comprenden o no se sustentan en el tiempo, ¿ok? Y tienen trabajos muy esporádicos, ¿no? Y cuando se vuelven a presentar a una empresa, y lo vemos en el currículum vitae, que ha estado aquí o allá, en un año en 6 empresas, entonces nos habla de que esta persona no tiene un control adecuado y un compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando ahí de repente, no? Autorregulación, está faltando ahí de repente que aprenda a trabajar en equipo, está faltando de repente ahí que maneje el liderazgo, está faltando ahí que sepa comunicarse, ¿okay? O que tenga iniciativa, ¿no? Entonces son unas competencias que evaluamos en los postulantes, ¿no? Los jóvenes y adultos, ¿no? Y eso viene de la niñez, ¿no? Porque si uno a un niño le empieza a dar de todo sin explicarle por qué lo tiene, por qué lo merece, entonces no lo estamos enseñando a ellos a saber esperar. Y ahí viene otra competencia emocional, ¿no? Que es la paciencia. Y en psicología le llamamos eso como inteligencia emocional e inteligencia social. Entonces no tiene paciencia y no sabe esperar, requiere las cosas ya. Y va creciendo con esa idea, ¿no? Con ese modelo. Y cuando pasa pues ya a la parte de la adultez, vemos pues que lamentablemente al no saber esperar una orden, al no saber esperar una directiva, al no saber escuchar a su jefe, se genera ese tipo de problemas, ¿no? Y por eso que se lo despiden rápidamente, o no continúa trabajando, o no se adapta a la cultura de la empresa. Muy potente realmente su respuesta, maestro Olivera. Ah, realmente creo que en cada nivel hay diferentes formas de cómo se actúan, ¿no? Estas principales necesidades, ¿no? Socioemocionales a nivel inicial, a nivel secundaria, primaria o ya de adulto en una universidad, ¿no? Prácticamente creo que ya de adulto creo que ya es la disciplina, ¿no? La disciplina, la capacidad de cómo tú te puedes desempeñar en el ámbito laboral, en la universidad, ¿no? Creo que si no hay disciplina, creo que frito o pescadito, como le dicen muchos, ¿no? Del Así es, despertarse. así es. Y la disciplina es una competencia superior, ¿no? Porque la disciplina Ujú. incorpora subcompetencias. En la educación virtual, uno lo ve, ¿no? Tiene que ser más autónomo e independiente de su aprendizaje, ¿no? Y muchos jóvenes les cuesta mucho, ¿no? Ahora con esta pandemia ha hecho pues, que la mayoría de jóvenes se planteen, ¿no? O sigo estudiando de manera virtual o sigo estudiando de manera presencial. Y los que se han animado de manera virtual no han podido manejar todo el criterio que significa que yo mismo tengo que estudiar, yo mismo tengo que organizarme, yo mismo tengo que revisar mis clases, yo mismo tengo que investigar. O sea, más es tú, ¿ok? Que otro, porque estás Ujú. tú solo en tu casa, ¿no? No es como en presencial, a veces tú te juntas con tus amigos, o en la biblioteca, o el profesor a veces les da pues una extensión, ahora no, ahora eres tú mismo, ¿no? Entonces, la disciplina se forma de ahí, ¿no? Y parte, pues, ya de los padres desde un inicio, ¿no? Desde que son niños, ¿no? Desde que son primarios, desde que son secundarios. Y se refleja, pues, en la universidad y en el trabajo, ¿no? En la vida misma. Muy excelente, de verdad concuerdo realmente con lo que su forma de pensar con respecto a esta pregunta, porque yo como estudiante también tengo que desarrollarme de forma autónoma ya en estas clases virtuales, ¿no? Porque antes creo que dependíamos de lo que me decía el profesor, de lo que me ordenaba el profesor, y más creo que era un poco más el profesor, o 50-50, ¿no? Pero ahora el alumno tiene que vérselos por sí mismo, ¿no? Ya depende de él si no
ya está muerto prácticamente, ¿no? Porque tiene que investigar por sí mismo, estudiar por sí mismo. Bueno, Así prácticamente es, así es la vida universitaria también, ¿no? así es. En el modo virtual ya corresponde más a un 90% del compromiso del alumno. Sí. Por ejemplo, en educación secundaria, lo que había el año pasado el problema ha sido que muchos jóvenes, educación secundaria, hablo de Colegio Nacional, ha habido mucha permisividad, ¿no? Y los jóvenes, ya pues al escuchar que el ministro decía, ya nadie va a salir jalado, se confiaron muchos y dejaron pues ya, pues repasar, revisar las clases, hacer las tareas, porque lamentablemente nuestro país no está preparado para lo que es la educación virtual. Nos cuesta mucho todavía entender qué es el proceso de aprendizaje virtual, porque hay niveles, ¿no? E-learning, U-learning, entonces varios niveles, ¿no? Entonces nos cuesta entender ese criterio, ¿no? Y eso había un gran problema ahora con los estudiantes, ¿no? Que han pensado que, bueno, no vas a aprobar, pero lo que no sabían era que no es que vas a desaprobar, sino que tu promedio del año pasado se va a promediar con el promedio del año pasado, y entre los dos vamos a ver si ese promedio sale para que apruebes al siguiente año. No, Entonces, eso es lo que tú no conocías, ¿no? no Por conocían. eso que no nos ha chocado. Bueno, de verdad, estoy aprendiendo mucho a través de estas preguntas, pero aún nos falta dos preguntitas más. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Le parece? Sí, A ver, adelante. ¿cuáles son las principales herramientas que un docente usa para satisfacer estas necesidades? Bueno, a nivel educativo hay muchas herramientas y cuando hablamos de competencias socioemocionales para los docentes, ¿okay? Uno de ellos es trabajar mucho la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de manejar cierto autocontrol a la hora de la enseñanza, porque recuerda que tenemos por aula, en la educación virtual, yo he tenido la posibilidad de tener hasta 50 alumnos por aula en virtual, y no todos pues aprenden de la misma manera, ¿no? Entonces tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Algunos son de repente más auditivos, algunos son más kinestésicos, más visual. Entonces, como competencias, primero uno tiene que capacitarse, ¿no? Y esa es parte de la iniciativa del docente, ¿no? Capacitarse en redes digitales, conocer en redes digitales que le permita brindar, pues, ¿no? Un aprendizaje más dinámico, ¿no? Usar aplicaciones, programas gratuitos de repente, y en base a ello el docente se va entrenando, ¿no? Y va utilizando otro tipo de lenguaje, ¿no? Ya no el lenguaje que usaba cuando estudiaba, pues él, ¿no? Sino un lenguaje más juvenil, porque tenemos ahora una generación más abierta a la tecnología, ¿no? ¿No? Tenemos millennials, tenemos generación Z, ¿no? Que son que son los sentinels, ¿no? Y eso ha hecho que el docente se autoconozca, ¿no? Entonces, esa es la segunda competencia, ¿no? El autoconocimiento. ¿Cuánto se autoconoce para poder enseñar eso? O si es muy complicado también eso. Y la tercera competencia es la asertividad, ¿no? Cómo transmitir el mensaje, ¿no? A los estudiantes y decirles y explicarles nuevamente, ¿ok? Lo que estaban aprendiendo, y si no, volver a repetir nuevamente y enseñarles punto por punto, detallando qué es lo que están fallando o qué es lo que están no comprendiendo, ¿no? Y eso lleva pues a las 7 competencias, ¿no? Que es el liderazgo, ¿no? Cómo yo con el ejemplo voy a transmitir eso, ¿no? Y si veo que yo no manejo bien las herramientas y me cuesta mucho, entonces trato, como docente, ver las cuales yo sí manejo y en base a eso explotarlo, ¿no? ¿Okay? Y darle a entender eso pues, al estudiante para que pueda pues aprender bien y se pueda desenvolver bien, ¿no? Y darle la oportunidad de que haga la réplica, ¿no? ¿Okay? Que es lo que es la otra competencia, ¿no? ¿No? Entonces, nos cuesta mucho el tema de resolución de problemas a los docentes cuando entramos al tema tecnológico. Lo digo yo que yo capacito a docentes, a profesionales, acá en IDELI, ¿no? Y vemos pues a veces la resistencia que hay, ¿no? Que es la resistencia al cambio. Pues ahí viene otra competencia, ¿no? Gestión del cambio. Y a muchos docentes les ha costado adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Y algunos que sí les han puesto pues mucha persistencia, mucha perseverancia, y otros que, bueno, les ha costado aún todavía y pues siguen capacitando, siguen buscando cursos que les puedan brindar esto, ¿no? Con más paciencia, con más tiempo. Mm, Me pareció realmente interesante en la parte de cómo menciona que los docentes tienen que dominar ciertas capacidades para poder para poner, dominar este campo de las herramientas prácticamente ahora virtuales, ¿no? Porque si no no han desarrollado esas competencias, creo que se le va a dificultar algo así, entendido, ¿no?
el dominio de esas herramientas virtuales, ¿no? Así es. Por ejemplo, el Zoom, que estamos usando nosotros ahora, es una plataforma virtual y no todos los docentes lo manejan pues al 100%, ¿no? Algunos manejan algunas funciones básicas y otros necesitan asesoría que están ahí, ¿no? Te lo digo por el tema de generaciones, por ejemplo, ¿no? Tú de repente en la universidad tendrás profesores pues ya pues de 50, 60 años, ¿no? Algunos ya casi los 70, ¿no? Entonces, esos son llamados la generación X, por ejemplo, ¿no? Y los baby boomers, ¿no? Entonces son generaciones que les cuesta muchísimo adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Ya mi generación, porque son los millennials, ¿no? Y ahora los que vienen ustedes, porque son los centennials, ¿no? Y la generación Z, ya les es un poquito más sencillo, pero hemos también identificado que hay jóvenes que manejan bien lo que es herramientas de entretenimiento, pero no herramientas digitales de aprendizaje. Es también como identificar, ¿no? Entonces, el docente a veces considera que ya el alumno ya sabe que ingresen, no. Porque a veces no saben ingresar a su aula virtual, a veces no saben ni cómo compartir un archivo en línea, por ejemplo, ¿no? O trabajar en línea en Drive o en OneDrive. Entonces, dice, ¿qué es eso, no? Y a veces el docente cree, como ya es joven, él debe saber, ¿no? Entonces, mira, ahí viene, por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional, la inteligencia social, el ser empático con los estudiantes, ¿ok? Para decirle, no, pues, no por ser joven quiere decir que él sepa manejar eso, ¿no? Yo tengo que enseñarle, ¿no? Tengo que guiarlo en ello. Ahí está el error, creo, de muchos profesores, ¿no? Que muchos docentes piensan que por ser jóvenes ya están, ya como es su generación de la tecnología y todo eso, cree que puede dominar ese. Los niños piensan diferente, los jóvenes de ahora piensan en juegos, como dicen, ¿no? Dominan esas herramientas de juego, pero hay que encaminarlo, ¿no? Con respecto a usar bien las herramientas estudiantiles, ¿no? Y eso creo que debe ser un docente, ¿no? No pensar que sabe, hacerle saber y entender cómo usar esa herramienta. Pero Así bueno, es. muchas gracias realmente. Creo que nos falta una última pregunta y para culminar, ¿no? Ok. La última pregunta sería, ¿qué estrategias a nivel del país existen para desarrollar la socioafectividad o socioemocionalidad de los educandos a este nivel, ¿no? Nivel del, supongo será del país, ¿no? O nivel de universitario, supongo, ¿no? Bueno, hay programas, por ejemplo, en Ser Educación tiene el programa de acompañamiento pedagógico, ha tenido también a veces el impulso de lo que es las tutorías, brindando soportes emocionales, la buena convivencia a nivel educativo, pero es muy limitado, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad, cuando estaba laborando en el Ministerio de Trabajo, en el área de empleabilidad hay un servicio que se llama SOBIO, que es el servicio de orientación vocacional para todo lo que es de manera gratuita a los jóvenes y a nivel nacional. Y íbamos a los colegios, pues hacíamos el contacto con el psicólogo de colegio y era solamente ciertos colegios satélites, como se puede llamar así, o colegios emblemáticos o de mayor capacidad de alumnado que tenían un psicólogo, pero los demás colegios no lo tenían, entonces dejaban a cargo pues al psicólogo de un colegio, okay, que tenga más colegios, ¿no? Entonces era pues imposible, ¿no? Un colegio con unos 500, 600 alumnos y que tenga a su cargo 3, 4 colegios, entonces escapa de sus posibilidades, ¿no? Entonces hubo un impulso por trabajar ello. También hubo el apoyo de los centros de salud que maneja también el Estado, que es el MINSA, de nivel 1, donde los psicólogos de los centros de salud también hacen talleres comunitarios para la población y también en colegios, ¿no? Trabajando este tipo de prevención, ¿no? En temas de ansiedad, en temas de depresión, ¿no? En temas de prevención de alcoholismo, de drogadicción o adicción a los videojuegos, por ejemplo, haciendo talleres de ello. Entonces, hay una alianza, ¿no? Pero en Lima hay mucha resistencia a eso, ¿no? Porque a veces la burocracia o a veces ¿no? Lo que sucede hace que limite eso. En provincia sí ha habido mayor facilidad, ¿okay? Pues como es más pequeño, es más cercano, entonces se junta pues el psicólogo del colegio con la posta médica y con el apoyo de la alcaldía, ¿no? Acá en Lima sí ha habido cierta resistencia, no ha habido gran apertura porque yo he trabajado con muchos colegios y a veces estaban solos y el psicólogo a veces era solamente un psicólogo para pasar revistas, no para trabajar con ellos. Entonces falta más apoyo, ¿no? Falta más apoyo en este tipo de estrategias porque lo vemos como parte de prevención, ¿no? En conducta de riesgo. Caer en el alcoholismo, caer en la drogadicción,
caer de repente, ¿no? en paternidad no responsable, ¿no? Caer de repente en los vicios. Entonces, falta mucho ese aporte de parte del Estado como desarrollo de competencias socioemocionales, ¿no? Enseñarle a los jóvenes a hacer valer sus derechos, enseñarle a los jóvenes a tener un proyecto de vida, enseñarle a los jóvenes a tener un respeto hacia sus padres, enseñarle a los jóvenes a mantener la armonía con su comunidad. Entonces es un trabajo todavía que estamos pues, en nivel inicial, ¿no? Nos falta mucho, mucho trabajar esa parte, articular muchos esos criterios, ¿no? Me pareció muy interesante realmente su respuesta, ¿no? Que creo que la enseñanza sería creo en la enseñanza de los valores, la enseñanza desde un punto crítico ya sería como una especie de estrategia para que los educandos a nivel del país puedan prácticamente desarrollarse íntegramente, ¿no? Integralmente, ¿no? Porque creo que la carencia de valores es que lo que hace que actúen como es, ¿no? Creo que es necesario desarrollar eso, dar también un apoyo emocional. No sé qué estrategias más podía qué estrategias aparte de eso podía emplear para poder desarrollar estas competencias, ¿no? La socioemocionalidad y todo eso. Por ejemplo, el tema digital ahora es una gran ayuda, ¿no? ¿Okay? El realizar, pero la limitación es que no todos cuentan pues con internet, con computadoras, ¿okay? O con un espacio adecuado, ¿no? Para trabajar estos aspectos, ¿no? Brindarles ese soporte, ¿no? Hay ONGs que trabajan de manera pues, gratuita, dando un soporte, así como entidades del Estado, está pues de vida, ¿no? Está Cedro, ¿no? Otro tipo de alianzas infantiles. Pero como lo repetir, nuestra población no es pues una población que esté todos pues al mismo nivel, ¿no? O sea, tenemos computadoras, tenemos internet, no, y con la pandemia es más restringido, ¿no? Entonces ahí viene mucho el trabajo articulado que se puede hacer con las familias, por ejemplo, ¿no? Los colegios con sus programas de tutoría, ¿okay? O de repente de orientación a los jóvenes, reforzar eso y traer alianzas, ¿no? Por ejemplo, traer instituciones, ¿no? Como IDELI o otro tipo de instituciones que puedan brindarle y capacitar a esos padres, ¿no? Haciendo seminarios de repente, haciendo charlas virtuales de una forma y enseñándoles técnicas de cómo poder, pues, manejar las conductas, cómo enseñarles a ser responsables en casa y, como tú dices, trabajar en valores, ¿no? Pues es algo que se falta bastante, ¿no? Entonces, son algunos criterios que se tiene para formar esas competencias emocionales que queremos, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Que queremos que sean líderes, queremos que trabajen en equipo, queremos que sean autorregulados, queremos que sean asertivos, pero falta también ahora de parte del Estado y falta también pues el apoyo en ello, ¿no? En trabajar con las familias. De verdad, me siento contento de haber desarrollado esta tertulia, ¿no? Estas charlas tan interesantes. De verdad, estoy satisfecho con la respuesta que me ha dado, ¿no? Con respecto a las 4 preguntas que le he hecho. Y de verdad, psicólogo Olivera, realmente agradecerle por darme el pase, ¿no? En esta entrevista, de verdad. Muy agradecido. Muy bien, Pablo. Pablo, a ti gracias y éxitos pues en tu vida académica. Está bien que te sigas esforzando así, sigue, dedicándote en ello. Una forma de generar pues el vínculo con la carrera es que te apasiones y te enamores de tu carrera y que le seas fiel. La única manera de engañar a tu carrera es con los libros. Listo, que tengas pues un buen día, Pablo, y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, realmente. Realmente a seguir su consejo, ser fiel a los estudios. Muchas gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien también en su trayecto como profesional que lo está ejerciendo. Muy bien, gracias, Pablo.